Daniel González de Vega es un ingeniero industrial que ha sido cofundador de Smartick. Es un método online para que los niños de 4 a 14 años mejoren sus habilidades en matemáticas y lectura utilizando la aplicación 15 minutos al día. Smartick utiliza la inteligencia artificial para que cada niño tenga un plan de estudio personalizado. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí. Me alegro de volver a verte. Llevamos ya muchos años hablando de tus proyectos y cómo me encanta ver cómo ha ido saliendo adelante la idea. ¿Por qué se te ocurrió una plataforma para las matemáticas? ¿Tú pensabas que las matemáticas eran un hueso, que necesitaban una ayuda especial? ¿Y por qué en 2009, que es un momento tan complicado económicamente, claro, al principio de la crisis? Pues al final, como todo en la vida, es una mezcla de cosas, ¿no? Las matemáticas, bueno, primero yo soy ingeniero y soy una persona pues, que las matemáticas le han gustado de siempre, desde su época escolar, y además considera que las matemáticas son súper importantes para la vida en general y para un desarrollo profesional adecuado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya en el 2009 empieza a saberse por los resultados de PISA, de TIMSS, etcétera, que el nivel de matemáticas en España pues deja que desear, es decir, no es muy bueno en media, y además ni producimos alumnos excelentes, la media es mala, ni producimos alumnos excelentes, y además muchos alumnos, como tú también sabes, Luis, se van quedando atrás y hay mucho fracaso escolar, ¿no? Y las matemáticas son parte importante de esa situación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues yo venía de un proyecto profesional fallido. Yo me había ido a trabajar a Dubái, al Fondo Soberano de Capital Riesgo de Dubái en el 2008, a principios del 2008, con la crisis financiera de octubre del 2008 y la implosión de Lehman y la implosión de Dubái. Pues yo me tuve que reinventar y me volví a España en el 2009. Este proyecto surge pues, porque hay un caldo de cultivo de preocupación por las matemáticas, de gusto por las matemáticas. En mi vida profesional anterior yo había hecho algunos proyectos en el mundo de Internet y de la formación, y me doy cuenta de que efectivamente a través de la tecnología se debería poder crear un producto como es Smartick, en donde con dosis muy limitadas en el tiempo, 15 minutos al día, pero todos los días adaptando el contenido que le mostramos al alumno a su nivel a su capacidad y a su rendimiento, se podría conseguir un aprendizaje muy eficiente y muy eficaz. Y eso es lo que hicimos, y con mucho esfuerzo y muchos años después, pues aquí estamos, ¿no? ¿Recuerdas un momento concreto donde tuviste ese momento emprendedor de decir, venga, lo vamos a hacer? Sí, 100%. Yo me cruzo de forma completamente casual con una metodología que lleva en el mercado 60 años, que funciona súper bien, que sigue siendo un proyecto exitoso, que crece y que tiene presencia en todo el mundo, y sin embargo no tiene ninguna componente tecnológica. Entonces yo pienso que en el 2000 es un producto de 1960, es decir, y que probablemente, no, con seguridad en el 60 tenía mucho sentido, en el 70 también, en el 80 también, en el 90 quizá un poco menos, pero en el 2009 digo, Dios mío, poniendo tecnología encima de este concepto, se debiera mejorar muchísimo el concepto original, ¿no? Y eso fue un poco la idea y lo que hemos hecho. Hoy nuestro producto es un producto que respecto a ese concepto ha divergido en muchos aspectos, pero ha divergido justamente a través de la tecnología, ¿no? Porque efectivamente en el 2021 que estamos ahora, con tecnología puedes hacer muchas cosas que si no la utilizas pues no puedes hacer, ¿no? Entonces el conocer, el encontrarme con ese método y el conocer ese método fue, lo que me empujó a montar Smartick. Y en aquel momento, poner en marcha un proyecto supone, como contratar gente de contenido, contratar gente de programas, luego hablaremos un poquito de cómo funciona por dentro, pero requiere financiación. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, pues en principio el dinero sale de mis ahorros, es decir, yo había estado trabajando duro durante muchos años en el sector financiero y tenía ahorros, y la primera financiación es la mía y de mi cofundador, rascándonos el bolsillo, claro, y poniendo nuestros ahorros en este proyecto.
¿Y luego habéis tenido que pedir dinero fuera o en ningún momento has llegado a...? Bueno, por ser absolutamente justos, tuvimos un primer préstamo de NISA, préstamo emprendedor en NISA, que luego además tuvimos un segundo préstamo de NISA con el que cancelamos el primer préstamo. La verdad es que ahí mi experiencia, y hemos tenido muchísimo trato con NISA, ha sido siempre magnífica. Creo que es una de estas digamos, entidades públicas que de verdad funciona bien en España. Y tuvimos esos dos préstamos en NISA, hace muchísimo tiempo ya lógicamente amortizados, y luego tuvimos, sí es verdad que justo en esos momentos más dubitativos, en donde tienes cierta duda de si el proyecto acaba de generar tracción y de convertirse en una empresa rentable, tuvimos que hacer una pequeñita ronda de financiación con amigos muy cercanos y familiares, y eso ya fue lo que nos llevó hasta el break-even, y a partir de ahí, pues, siendo un producto digital, el crecimiento es muy gratificante desde el punto de vista económico. ¿En esos 12 años ha habido algún momento en que hayas dicho, lo voy a dejar? ¿Has llegado a ese momento de que ya no podías más? O... Al principio, es decir, cuando los alumnos van llegando uno a uno, gota a gota, y hay días que no llegan y hay días que, pues, y ves que todavía te queda, digamos, conseguir un volumen de alumnos importante para llegar a ese momento de break-even, y ves que cuestan mucho, sí, dudas de que vayas a llegar al final a la orilla, ¿no? A la otra orilla. ¿Break-even fue qué? ¿3 años más o menos? No, en 18 meses hicimos break-even, sí. Bueno, no está mal. Bueno, vamos a hablar un poquito de los productos y tu visión, etcétera. Primero, cuéntame tu visión de futuro. ¿Qué te gustaría que fuera Smartiq? ¿A qué te gustaría llegar? Si te piensas en 10 años, ¿cuál es tu visión un poco de él? Pues vamos a ver, nuestra visión es que Smartiq es una plataforma, ya no es solo matemáticas, ahora te contaré más las cosas que estamos haciendo, que sea una plataforma, un multiproducto de aprendizaje para niños. Nosotros siempre nos manejamos en el mismo rango de edad, que son niños de 4 a 14, 4 a 15 años, ¿no? Pues que sea un multiproducto de aprendizaje para niños de 4 a 15 años, con digamos, un grado de aceptación y penetración a nivel mundial importante, ¿no? Nosotros estamos digo, un poco a título ilustrativo, tenemos clientes en más de 100 países, pero es verdad que todavía una parte importante de nuestro ingreso está muy concentrada en España, y sin embargo pensamos que no hay razones por las que el éxito que tenemos en España no sea replicable en muchos de los mercados en los que ya estamos, particularmente en Latinoamérica o en mercados anglosajones, etcétera, ¿no? Pensamos que España es un mercado suficientemente sofisticado desde el punto de vista de la demanda como para que otros mercados como México, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, UK, etcétera, nuestro producto tenga el mismo éxito que ha tenido en España. Eso sería multiplicar nuestra base de clientes probablemente por más de 50 o 100, y ese es en el proyecto en el que estamos. Muy bien. Y en términos de productos, me contabas, tenéis varias lenguas y estáis yendo más allá de las matemáticas, ¿no? ¿Cuáles son los productos ahora mismo que Eso tenéis? es, el producto original, el producto de matemáticas, lo tenemos en español de España, español adaptado a Latinoamérica, en inglés británico-americano, y lo acabamos de lanzar en portugués brasileño. Eso, el producto de mates, y luego acabamos de lanzar a finales del año pasado, y ya con la versión en español de LATAM, un producto de lectura, para prelectura, aprendizaje y sofisticación del mecanismo lector, es decir, aprender a leer con precisión y velocidad, y luego a comprender lo que se lee, que es fundamental. Lo hemos lanzado a finales del año pasado, a principios de y está funcionando muy bien. Pero más allá de eso, estamos en la programación, en enseñar a los niños a programar, y ahí tenemos también un equipazo y un producto que está funcionando fenomenal. Ahora mismo está embebido dentro del producto de matemáticas, pero dentro de poco tendremos contenido suficiente como para que ese producto vuele solo. Y estamos en un producto específico para colegios, es decir, pensando en cliente profesor, cliente colegio, que también estamos haciendo un esfuerzo magnífico ahí y tengo mucha ilusión en ese producto. Y otro producto que a mí particularmente por cuestión personal me tiene emocionado es un producto que estamos haciendo para educar en el pensamiento crítico a niños de esas edades, niños de 5 a 14 años. Me surgen un par de preguntas sobre pensar todos estos críticamente. temas. Me gusta. Primero, una curiosidad. Me choca cuando dices el español de Latinoamérica. O sea, uno piensa, oyendo México, oyendo Venezuela y oyendo Argentina,
que es muy difícil hacer un idioma en el que todos se sientan cómodos aprendiendo a leer, porque aprender a leer realmente es una cosa como muy íntima, y sin embargo sí que existe un lenguaje ahí neutro que podéis usar. Sí, hay un español LATAM que se llama, que es básicamente el que se utiliza cuando cualquier contenido en inglés se dobla a Latinoamérica, que es una especie de, digamos ahí lo más parecido sería el venezolano o el colombiano, en donde están perfectas, tanto en México como Perú, Colombia, Chile, etcétera, incluso en los países, en Uruguay y en Argentina, que tienen ese acento tan idiosincrático, están perfectamente habituados digamos, a oír y a leer en esa adaptación, digamos, localización del español. Entonces, este producto lo has lanzado simultáneamente en toda Latinoamérica. Sí, correcto. Sí, sí. ¿Y cómo lo vendéis? ¿Cómo llegáis a la gente? Bueno, al final, Smarttic, la distribución es puramente digital. O sea, nosotros no tenemos presencia, digamos, oficinas y recursos contratados más que en España, ¿no? Al final es marketing digital y distribución puramente digital. Smarttic tiene un periodo de prueba gratuito para cualquier persona que se quiera apuntar, sin ningún tipo de compromiso de pago ni nada parecido. Entonces la persona lo usa una serie de días, en este caso 7 días, y si quiere y estima que el producto le merece la pena, entonces contrata, y así lo estamos distribuyendo. La distribución primera del producto de lectura, lógicamente, ha sido apalancándose mucho en toda nuestra cliente actual de matemáticas o cliente pasado de matemáticas, pero ya no, ya cualquiera se puede dar de alta, y de hecho es exclusivamente en lectura, no necesariamente en matemáticas, ¿no? Y la distribución de edad será diferente, ¿no? Porque lectura los niños son 5 o 6 años, matemáticas vas hasta niños mucho más mayores, ¿o no? En principio no tanto, porque efectivamente, primero en matemáticas trabajamos con niños muy pequeños también, es decir, nosotros trabajamos con niños desde 4 años, y en donde están empezando a familiarizarse con el concepto de número y con los conceptos básicos de la aritmética y demás, y funciona muy bien, y esas edades son también donde el niño empieza a leer, ¿no? Pero no solo eso, sino que el producto de lectura no es solo un producto de, digamos, de primer aprendizaje de la lectura, sino que queremos acompañar al niño hasta los 14 años, es decir, el niño primero hace la prelectura, aprende a leer silabeando, ¿no? Luego tiene que aprender a leer con precisión y velocidad, y luego tiene que aprender a leer entendiendo en profundidad el texto que lee, saber hacer inferencias, resolver anáforas, etcétera, etcétera, que si no aprendes a leer con fluidez y con profundidad, no eres capaz de... Ahí, a Gregorio Luri, que yo imagino que has oído hablar de él y lo conoces bien, habla mucho de lo importante que es la lectura y cómo hay un año en primaria que es absolutamente crítico, que es tercero de primaria, que se supone que los niños en tercero de primaria saben leer perfectamente, pero lo que ocurre es que en tercero de primaria el niño pasa en realidad de aprender a leer a aprender leyendo, que es un cambio radical. Es decir, una cosa es aprender la técnica lectora, claro, y otra cosa es empezar a aprender un montón de otros conceptos a través de la lectura, ¿no? Y ese curso de primaria, que es tercero de primaria, demuestra que, digamos, el aprendizaje deficiente de la lectura hasta ese curso produce mucho fracaso escolar a partir de entonces, porque los niños no saben leer bien en realidad. Y leer bien en realidad es leer con precisión, con velocidad y entendiendo lo que lees. Y en eso estamos, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, Luis, hay un solape bastante grande de edades entre los niños que están usando matemáticas y lectura. De acuerdo. Y luego tienes esta idea del pensamiento crítico, de filosofía para niños. Explícanos lo que es. Bueno, fíjate que ahí se produce una cosa curiosa, ¿no? Si tú miras a todas las leyes de educación, que en España no nos faltan, todas las leyes de educación en sus preámbulos hablan de lo crítico que es educar en el pensamiento crítico, ¿no? Valga la redundancia, o ahora en el preámbulo de la nueva ley espíritu crítico le llaman, viene a ser lo mismo. Y luego ningún currículum, ninguna ley aterriza la idea, desarrolla la idea, cuando por otro lado, y tú que estás en el ajo de la cuestión, ves cómo si ahora más que nunca, por el influjo de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, el ser capaz de tener una capacidad, valga la redundancia una vez más, de entender la realidad en la que te mueves con un espíritu crítico, saber qué tiene sentido y qué no, cuándo unos datos están manipulados o no, cuándo te están contando una cosa con un sesgo absoluto o no, es más importante que nunca, ¿no? Entonces, efectivamente, nos estamos
una parte importante de ese desarrollo que estamos haciendo se basa en un proyecto de un americano, Matthew Lipman, de los años finales de 70, 80, que se llamaba Filosofía para niños, en donde al final tratas de educar al niño en eso, digamos, en aprender a pensar críticamente a través de la lógica y de planteamientos que tienen una lógica clara y digamos, robusta, a distinguir falacias de cosas que verdaderamente no lo son, y ahí la verdad que estamos haciendo un producto súper emocionante y muy divertido. Esto me plantea una cuestión que es clave para vosotros, ¿no? Que es que vuestro producto requiere integrar muy bien una tecnología fácil de usar, avanzada, inteligencia artificial, etcétera, con contenidos didácticos. En el fondo parecen a priori dos habilidades muy diferentes. Supongo que las personas que contratarás para hacer una cosa y la otra son muy diferentes y habrá que encajarlas. ¿Cómo encaja eso? Cuéntanos. Totalmente. Has descrito esencialmente las dos piezas fundamentales de Smartick, ¿no? Smartick es la conjunción de dos cosas muy distintas. Uno es tener un contenido súper bien trabajado, relevante, bien secuenciado, que no sobre nada, que no falte nada, que la estructura sea la adecuada, bien parametrizada, etcétera, y la tecnología que, digamos, a través de la que se diseñan los algoritmos que mueven al niño a través de ese contenido, ¿no? Y son dos piezas, insisto, separadas que luego tienen que engranar perfectamente, ¿no? En Smartick, en ese sentido, tenemos bueno, hay dos perfiles muy distintos, ¿no? El perfil del que se dedica a elaborar ese contenido y del tecnólogo o analista de datos que se dedica a todo lo que es la tecnología y la algoritmia. Curiosamente, tengo matemáticos en los dos ámbitos, ¿no? Hay matemáticos que se dedican a los datos y a la programación, y hay matemáticos que se dedican puramente al contenido, ¿no? Pero en principio una área es mucho más de ingeniería, mucho más de tecnología y desarrollo, ingenieros y matemáticos, y en el otro es mucho más de contenido, y ahí tengo matemáticos y profesores, muchos profesores también. Sí. ¿Y la interacción entre las dos áreas? Pues funciona bien, la verdad. Sí. Quizá porque es una pregunta que nunca me he hecho, ¿no? Pero quizá como nuestro primer producto son las matemáticas, y precisamente tengo matemáticos en los dos... El idioma es común. Tienen un idioma común, y entonces como que han sabido entenderse muy bien. Y la verdad es que son equipos que trabajan muy de la mano, lógicamente, y con un nivel, digamos, de integración muy bueno. Tú, cuando tu experiencia con los perfiles que tienes que contratar, ¿encuentras los perfiles formativos que necesitas normalmente para tus empleados, o te parece que es difícil encontrar el tipo de talentos tecnológicos, de interface, etcétera, que necesitas? Vamos a ver, en general los encuentro cada vez más difícil en tecnología. Es decir, encontrar hoy buenos profesionales en el ámbito del desarrollo de la programación o la inteligencia de datos es cada vez más difícil, porque hay más demanda que oferta, es la realidad. Es decir, hay más empresas buscando esos talentos que gente capacitada para asumir esos perfiles. Terrible cuando piensas en el nivel de desempleo juvenil tan enorme que tenemos, ¿no? Absolutamente. Cuéntanos un poquito del mercado, de la parte exterior. O sea, tenéis que vender este producto, tenéis que venderlo en un momento en el que, bueno, me imagino que hay mucha entrada por parte de muchas otras empresas. ¿Quiénes son vuestros competidores? ¿Cómo competís? ¿Cómo os diferenciáis? ¿Cómo decís, oye, elígeme a mí que soy mejor? ¿Cómo es este mercado? Bueno, el mercado está, en el último año, está sufriendo una transformación enorme, porque el mundo de lo que se llama EdTech, ¿no? Educación y tecnología, hasta ahora era, digamos, la cenicienta del mundo de la tecnología, ¿no? Pues las famosas fintech que llevan en el mercado, digamos, una serie de años con unos proyectos súper exitosos, o empresas tecnológicas más asociadas a la logística, al transporte, etc. Y hasta ahora no había habido grandes empresas tecnológicas en el mundo de la educación con mucho éxito, pero eso el COVID lo ha cambiado, y de repente el COVID ha puesto a EdTech
en el centro del escenario, y lo que está ocurriendo es que está entrando muchísimo capital privado en muchísimas empresas del sector, ¿no? Y eso lo que va a producir, desde mi punto de vista, es una aceleración importante de muchos proyectos, ¿no? Desde el punto de vista de la competencia, al final, depende de cómo definas competencia, yo siempre digo lo mismo. La extraescolar de fútbol es competencia de Smarttic en la medida en que nosotros competimos por el tiempo del niño y el dinero del padre, ¿no? Pero bueno, si nos centramos más en una definición más estricta de competencia, al final es curioso porque si segmentas el mercado, lo que tienes es mucho producto digital que está entrando a través del colegio, por los procesos de digitalización de los colegios, de las escuelas, pero es un producto que está necesariamente, como no puede ser de otra manera, muy vinculado al currículum escolar, es decir, al final no deja de ser una prolongación del libro de texto en el aula, con medios digitales, o una manera de mandar deberes al niño de forma digital, pero muy vinculado al currículum escolar. Y luego tienes métodos extraescolares que curiosamente, claro, en ese sentido no están vinculados al currículum, pero son en papel o físicos, o sea, o academias físicas o cuadernillos de papel, es decir, no tienen tecnología. Nosotros, al final, en ese sentido, somos un bicho raro, porque lo que queremos ser es lo segundo, es decir, un método extraescolar que no tiene ninguna vinculación al currículum escolar estricta. Nosotros no nos regimos ni por el currículum de la Comunidad de Madrid, ni de la Comunidad de Valencia, ni del Ministerio, ni de los Common Core Standard americanos, sino que nosotros desarrollamos nuestro propio contenido como creemos que es mejor y el aprendizaje se produce de forma más relevante, pero por otro lado somos digitales, entonces no somos ni una cosa porque somos digitales, pero sí es que somos extraescolares, y no somos lo otro porque somos digitales pero no estamos vinculados al currículum. Entonces en esa confluencia no estamos viendo tanta competencia. Es verdad que aún así, insisto, tienes que competir porque compites por el tiempo del niño, por el dinero y la atención del padre. Y claro, en este mundo en donde estamos sometidos a miles de impactos de la publicidad continuamente, pues al final te tienes que diferenciar, ¿no? Y luego, desde el punto de vista me preguntabas, oye, ¿qué os diferencia? Pues al final lo que nos diferencia a nosotros fundamentalmente es la eficacia del aprendizaje. Es decir, si tú le das al niño en cada momento lo que necesita. Hay una teoría de un psicólogo ruso, ¿no? Vygotsky, que llama zona proximal de aprendizaje. Es decir, nosotros decimos que tenemos que llevar al niño al límite de su competencia, es decir, a plantearle contenido que le supone un reto, y por tanto un reto que le hace aprender, pero suficientemente confortable como para que no falle demasiado, porque si no se frustra, ¿no? Eso en la teoría del gaming, ¿no? En la teoría de desarrollo de juegos, es mantener, lo que llaman los que hacen juegos, mantener al niño en el flow, ¿no? En el flujo. Que no sea muy fácil, porque entonces el juego le desmotiva rápidamente y pierde el interés, y que no sea muy difícil, porque entonces le frustra y entonces pierde el interés también, ¿no? Entonces, en la medida en que tú consigues proponerle al niño contenido siempre relevante que le mantiene en esa frontera de su máximo nivel de competencia, el aprendizaje es muy eficaz. Entonces los niños aprenden muchísimo. Claro, al final en una clase tú tienes a 25 niños con contextos familiares diferentes, con contextos a veces sociales, socioeconómicos distintos, con capacidades distintas, con motivaciones distintas, pero el ritmo es el mismo, es el que marca el currículum del año, o el profesor, o el libro. Cuando tú a un niño de repente le empiezas a dar de comer lo que necesita, oye, que a veces el niño está retrasado y lo que tienes que es consolidar conceptos que no se sabe, pues que lo haga, pero hay otras muchas veces que el niño es que digamos, el ritmo de clase se le queda muy corto respecto a sus capacidades, pues entonces déjale correr. Entonces lo que produces es un aprendizaje súper eficaz, y eso es lo que ven los padres que nos contratan, ¿no? Sí, el flow el flujo es un concepto de psicología positiva que yo siempre había pensado en él, pues bueno, cuando estás cocinando, cuando estás aprendiendo a cocinar, a esquiar, etcétera, pero es muy interesante que lo estéis llevando al aprendizaje, ¿no? Porque realmente, como muy bien decías, parece casi casualidad que el niño en clase esté justo en ese punto, ¿no? Le puede pasar en una clase una vez al día, que justo esté en el momento en que él está animado, ¿no? Me parece muy interesante lo que cuentas. Si miras el espacio
de educación tecnológica que has descrito un poco de una forma más abierta que Smarttic y te fijas en lo que está pasando alrededor, ¿qué es lo que tú ves como las grandes revoluciones que vamos a ver en este espacio? A mí me parece muy interesante cuando doy clases, clases magistrales o discusiones de casos, etcétera, que realmente Zoom es algo que, o sea, el de hacer las clases, o Teams, o lo que sea, hacer las clases a distancia, era algo que parecía una locura hace un año y que ahora funciona muy bien. Y claro, la cuestión es eso cómo va a cambiar todo el espacio académico, las universidades, etcétera. Tú eres un observador de esto, ¿qué impresión tienes? Yo creo que ahí hay que distinguir muy claramente entre educación superior, educación continua, ¿no?, que es la educación posgrado, postmáster, y educación escolar. Creo que son mundos completamente aparte, ¿no? Hombre, yo espero que en la educación escolar, no estoy convencido, que en la educación escolar la tecnología lo que va a traer es mayor capacidad de personalización de la enseñanza y, en definitiva, a través del único agente crítico en el sistema, que es el profesor. Es decir, hay que darle herramientas al profesor para que sea capaz, digamos, de personalizar el contenido a una realidad, o 25 realidades distintas, que son las que tiene en clase, de manera que hagas que efectivamente ese aprendizaje sea más eficiente y más eficaz, por otro lado, ¿no? Y eso va a pasar, pero al final los niños, entre otras cosas, los niños hay que llevarlos al cole porque los padres tienen que trabajar, es decir, que los niños no pueden dejar de ir al colegio, ¿no? Entonces, como se ha visto... Se ha visto que ese era el punto del colegio, quitar a los niños de medio. Como se ha visto en la pandemia, ¿no? Y eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, al final, la tecnología, lo que yo espero que consiga en el mundo K12, ¿no?, en el mundo escolar, es que los aprendizajes sean más relevantes y más efectivos, porque al final le das a cada niño, actúas cuando más le hace falta en determinadas situaciones, ¿no? El mundo superior, yo creo que va a estar sometido a una disrupción absoluta, por varias razones. Una, porque, digamos, el formalismo del título, del grado, yo creo que cada vez va a tener menos peso. Es decir, volviendo un poco a lo que contábamos antes, ¿no?, hace 100 años, por decir algo, oye, pues es que tú ibas a la universidad porque era el único sitio donde podías aprender, ¿no? Y donde verdaderamente pues, te sometías ahí a unos profesores que eran los que sabían, a unos catedráticos que son los que transmitían el conocimiento, y es que no había otra manera. Claro, eso hoy no es así, es decir, en las universidades hay profesores, tú que vienes del mundo académico, Luis, profesores buenísimos, profesores extraordinarios, profesores regulares y profesores malísimos. Entonces, cuando tú no tienes más remedio que someterte a ese portfolio de profesores porque tienes que ir a una universidad a sacarte un determinado grado, pues es lo que hay, pero la realidad es que hoy tienes acceso a los mejores contenidos, a los mejores profesores a golpe de clic, y tú eliges quién te da una asignatura o quién te da otra asignatura. Eso, el sistema tiene mucha inercia, pero yo estoy convencido de que al final eso, digamos, va a predominar. Entonces, habrá mucho, en el mundo de la educación superior, habrá mucha universidad, van a sobrevivir los grandes centros de excelencia, desde mi punto de vista, y habrá mucha universidad mediocre, pues que va a sufrir. Y luego el mundo posgrado, es decir, ese es otro mundo, digamos, que los grandes Coursera, Udemy, Udacity, hay compañías españolas haciendo verdaderas cosas relevantes en ese mundo. Es otro mundo que está explotando, porque también ya no vale con sacarse. En España yo creo que es una discusión desde el punto de vista educativo interesante, es decir, con el paro juvenil que tenemos, con egresados de la universidad, con títulos y máster, que no están pudiendo colocarse porque hay digamos, una falta de sintonía entre la oferta y la demanda, y eso, parte de eso se palía con esa formación continua posgrado, que ya no necesariamente la están dando las universidades, sino que la están dando todas estas plataformas, ¿no?, Coursera, Udemy, Udacity y otras muchas, en donde al final tú como cliente te configuras el menú que consideras más relevante pues, por lo que te guste o por lo que necesite el mercado. Entonces, en el mundo superior creo que va a haber una disrupción clarísima. Comentabas el COVID, el año que ha sido tan raro. Por un lado, se ha movido toda la educación online, pero también la producción. Para vosotros, ¿cómo ha sido el producir
sin veros, ¿cómo habéis llevado todo el año de COVID? ¿Cómo ha sido todo el...? Pues te diría que luces y sombras, muchas luces y alguna sombra. Luces en el sentido de que al final somos una empresa tecnológica y muy rápidamente nos adaptamos al nuevo entorno. Nosotros trabajamos con Teams, que es una herramienta de comunicación virtual súper buena para mantener la comunicación, videoconferencias, compartir documentos, presentaciones, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, muy bien. Desde el día 1 todo el mundo se fue a teletrabajar y la capacidad de producir y mantener el pulso de la compañía muy vivo ha sido muy buena, ¿no? Y en ese sentido, muy contento y la gente muy comprometida, la gente ha hecho un esfuerzo y un trabajo excepcional, o sea que en ese sentido muy bien, pero inevitablemente lo que estamos viendo conforme pasan los meses es que hay cosas importantes que se pierden. Por ejemplo, cultura de la empresa. Al final la cultura, que son un montón de intangibles que se transmiten con el roce y con digamos, con la vivencia compartida, pues cuando todo el mundo, cada uno está en su casa, pues transmitir esos valores y esa cultura empresarial se hace más complicado, ¿no? Generación y en Smartick es una empresa que eso vive mucho de eso. Generación de ideas espontáneas en el cruce, en una conversación de café, en una reunión informal, en un te veo y me paro a hablar contigo para comentarte una cuestión. Pues eso se pierde, porque al final la comunicación a través de estos productos es muy finalista, es decir, oye, te tengo que contar una cosa porque me toca y te llamo o montamos la reunión y te la cuento, pero esa generación, digamos, informal, espontánea de ideas no se produce, ¿no? Y el tercer punto complejo, y particularmente para nosotros, que hemos crecido mucho en COVID y hemos tenido que contratar mucha gente, es la incorporación de talento nuevo. Claro, todo digamos, el aterrizaje en una compañía, cuando de repente esa compañía no existe, sino que tú estás en la soledad de tu cuarto, delante de una pantalla y sin conocer, sin ver a tus compañeros, sin saber, sin poder subir una planta o dos plantas y conocer otra gente que trabaja en tu empresa pero está en otro departamento, pues es compleja, es complicada. Y luego el arropar ese aterrizaje de uno nuevo para que digamos que aterrice y se habitúe a los primeros aprendizajes de las herramientas, el entorno, pues es más complicado, sí. Sabes que el programa, estos vídeos los estamos haciendo con motivo de la llegada de los fondos europeos de Next Generation, que son, en teoría, pues para ayudar a la digitalización, en principio yo creo que para ayudar a proyectos como el tuyo y similares, espero. ¿Qué, en tu opinión, bueno, primero, desde el punto de vista pequeño de tu empresa, ¿cómo estás viendo este dinero? ¿Crees que tienes información, está llegando? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué ideas tienes que podrías hacer? Y de una perspectiva más general, ¿qué crees que tendría que hacer España con él? O sea, ¿qué tipo de proyectos te gustaría ver financiados? Vamos a ver, idea, bueno, pues yo relativamente poca y probablemente yo soy de las que más tengo porque pues, me leo mucho y tengo acceso a fuentes de información y aún así es poco, ¿no? Por ahora no sabemos muy bien cuál va a ser digamos, el despliegue y la selección de proyectos para todo este dinero que va a llegar de Europa, ¿no? Lo segundo, un cierto escepticismo en el sentido de que bueno, sabemos que España ha sido incapaz de hacer un uso de los fondos europeos en los últimos años al 100% del dinero que estaba disponible, y ahora estamos hablando de mucho más dinero, con lo cual un cierto escepticismo de, oye, ¿esto cómo se va a hacer, ¿no? Eso por otro lado. Y desde mi punto de vista, Luis, vamos a ver, España necesita usar esos fondos para una cuestión muy concreta, que es que haya una convergencia en la productividad del mercado laboral español con Europa, porque si no tenemos ganancias en productividad, ¿cómo vamos a sacar a nuestro país adelante en los próximos 30 años, ¿no? Y entonces, ¿y esa productividad cómo se consigue? Pues para mí se consigue básicamente, hay un eje fundamental que es educación, formación, llamémosle formación, ¿no? Formación a los niños y a los jóvenes. Sin formación
Y insisto, no necesariamente tienen que ser, oye, y ojalá, ¿no? Herramientas puramente digitales que, como te contaba, producen unas eficiencias y unas mejoras en la eficacia del aprendizaje muy altas, pero pues ya serán centros de formación profesional, serán lo que sea, pero desde luego, si ese dinero, desde mi punto de vista, y aquí el que sabes eres tú y no tanto yo, si ese dinero no tiene digamos, no consigue un efecto multiplicativo en la productividad de la fuerza laboral española, pues creo que será dinero razonablemente mal gastado. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un placer tenerte. Ha sido una conversación que he aprendido mucho, como siempre que nos encontramos. Y te agradezco tu tiempo y mucha suerte. Espero que los fondos sirvan y espero que tu empresa salga adelante igual de bien que lleva haciendo las cosas. Muchísimas gracias a vosotros, Luis. Sabes que siempre es un placer compartir un rato contigo. Muchas gracias.